Directamente. Televisión digital en Cuba. La señal está en el aire. Haga la suya. Buenos días, bienvenido a una nueva actualización del Ministerio de Salud Pública sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Es miércoles 13 de octubre del año 2021. Ayer todos los cubanos disfrutamos de un bellísimo acto de reconocimiento a la labor de nuestros científicos, creadores de las vacunas cubanas anti-COVID-19, un acto muy emotivo que también de alguna manera rindió tributo a los colaboradores que participaron en este enfrentamiento a la COVID-19. Merecido, necesario, todos vivimos este acto con muchísimas emociones. Hoy, en nuestra transmisión, en el segundo momento de esta conferencia, hablaremos sobre cómo afrontar las situaciones de estrés que nos deja la pandemia de COVID-19. Para ello, contamos ya en el estudio con una amplia conocedora de este tema, la doctora Edelsis Hernández Melendres, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública. Ya todo se encuentra listo así para el análisis de la situación epidemiológica. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, y doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, quien también recibió un reconocimiento en la tarde de ayer. Felicidades, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, Gisela, a ti y a todas las personas que me han felicitado. Bueno, buenos días a ti, buenos días al equipo de trabajo que nos acompaña, a la intérprete de lenguas de señas, a la profesora Edelsis, de mucha experiencia, que indiscutiblemente brindará una información muy necesaria, y a todas las personas que escuchan esta información. Hoy realmente brindando resultados que están hablando de consolidación en el control de la pandemia, tan deseada, tan esperada por todos. Realmente hay que reconocer que había veces en que uno se levantaba y veía que los números no bajaban, y a veces, pero indiscutiblemente, con el efecto de la vacunación, que realmente en eso Cuba es un ejemplo ante el mundo, pues realmente los indicadores van teniendo una mejoría que esperamos se consolide, que es lo más importante. Informamos hoy y lamentamos el fallecimiento de 28 personas en 11 provincias y 23 municipios de nuestro país, 6 en la provincia de Pinar del Río, de Consolación del Sur 2, de Minas, de Mantua, de San Luis y de Los Palacios, 1 de cada uno. En la provincia de Santi Espíritu fallecen 4 personas con COVID, 2 de Trinidad y 1 de Fomento y 1 del municipio de Santi Espíritu. Las 3 personas que fallecen en la provincia de Camagüey, 2 de Jimaguayú y 1 de Minas. En Las Tunas 3 personas fallecen, 2 de Puerto Padre y 1 de Amancio Rodríguez. En Holguín 3 personas fallecen, de Banes, Jibara y Cueto. En Granma las 2 personas que fallecen del municipio de Campechuela. En Santiago de Cuba fallecen 2 personas de Contramaestre y Segundo Frente, 1 de cada uno. Las 2 personas que fallecen en La Habana, de Guanabacoa y Boyeros. 1 persona fallece en Artemisa del municipio de San Cristóbal, 1 persona en Villa Clara del municipio de Ranchuelo y 1 persona en la provincia de Mayabeque del municipio de Jaruco. Por grupos de edades, nuevamente edades jóvenes afectadas, menores de 50 años, 2 de los que informamos hoy, 3 entre 50 y 59 años, 6 entre 60 y 69, entre 70 y 79, 8, entre 80 y 89, 9, y finalmente llegamos a un día en el que no tenemos ninguna persona de 90 años y más fallecidas en el número que informamos. De todas formas, una afectación importante en los menores de 60 años, 5 de los 28 que estamos informando hoy, estamos hablando del 17,9%, de 70 años y más,
que es el grupo de más riesgo, 17, que es el 60,7%, y realmente una afectación importante en este grupo de edad. Por sexo, el sexo masculino, 16 de los 28 fallecidos del sexo masculino, y las principales comorbilidades, las ya conocidas: hipertensión arterial en 25, enfermedad cardiovascular en 9, diabetes mellitus en 16, obesidad e insuficiencia renal crónica en 3 de los fallecidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 2 de los fallecidos, 2 con asma bronquial, 13 con otras comorbilidades, y nuevamente una persona que no tenía comorbilidades previas, pues fallece entre los que informamos en el día de hoy. Realmente lamentamos mucho el fallecimiento de estas personas y damos las condolencias a sus familiares y amistades. De esta forma, Cuba amanece con 33.953 pacientes ingresados relacionados con la COVID-19, 17.957 sospechosos, 2.485 en vigilancia y una cifra de activos de casos confirmados que se encuentran ingresados de 13.511, que sigue siendo elevada, aunque indiscutiblemente con una reducción importante, incluso en comparación con el día de ayer, que ya habíamos mantenido una reducción estable durante los últimos 15 días, 1.773 menos que los que informamos en el día de ayer. 27.279 muestras procesadas en el día de ayer permitió diagnosticar un total de 2.354 personas con COVID-19. Estamos hablando incluso de una cifra que es 284 menos que el día anterior, que ya había tenido una reducción en comparación con los días anteriores. En resumen y en el acumulado, 10.049.157 muestras procesadas han permitido el diagnóstico de 926.320 personas con COVID-19, que eso es el 9,2% de positividad de todas las muestras analizadas en Cuba. Nuevamente están representadas en las muestras procesadas ayer todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, que los mayores por ciento en La Habana, en Ciego de Ávila, Pinar del Río, Holguín, Villa Clara, Camagüey, Matanzas, Mayabeque, en definitiva, de todos los territorios y de acuerdo a la complejidad epidemiológica, el mayor número. 10 provincias reportaron una positividad de las muestras analizadas superior al 6%, como se puede ver en el gráfico que está puesto en la pantalla. Por debajo de una positividad de 5, como ha sido frecuente durante todos estos días, Santiago de Cuba con 4,5, Mayabeque 2,4, La Habana 2,2, Ciego de Ávila 1,8, Matanzas 0,5 y nuevamente el municipio especial Isla de la Juventud sin diagnosticar casos en el día de ayer. Ahí el geógrafo Roberto Romero nos hizo una clasificación de acuerdo a los elementos epidemiológicos de positividad baja en 5 provincias y el municipio especial, alta en 4 provincias, Cienfuegos, Guantánamo, Artemisa y Villa Clara, y muy alta 6 provincias, que son esas y 2 más, 8 en total, son las que están por encima de la positividad media nacional, que es de 8,6%, incluso discretamente inferior al día de ayer, que fue de 9,7%. Por orden de mayor a menor positividad, pues Santi Espíritus, Camagüey, Granma, Pinar del Río, Holguín, Las Tunas, Cienfuegos y Guantánamo son las que tienen la positividad por encima de la media nacional. Esto también tiene que ver, además del número de casos que salen positivos, con el número de muestras que se procesan en estos territorios.
De los 2.354 casos diagnosticados ayer, 2.346 como consecuencia de la transmisión autóctona y 8 casos importados se diagnosticaron en Cuba ayer. El gráfico que muestra el comportamiento del número de casos diagnosticados entre autóctonos e importados en los últimos 15 días permite identificar que se han diagnosticado 59.512 pacientes en estos últimos 15 días, que el 99,6%, este por ciento no se modifica, se mantiene estable prácticamente, son consecuencia de transmisión autóctona. En estos últimos 15 días, 59.292. Hoy, como se puede apreciar, pues 278 casos autóctonos menos que el día anterior. Y la cifra total entre autóctonos e importados de casos que se han diagnosticado en un día, más baja desde el 30 de junio. Estamos hablando julio, agosto, septiembre y 12 días del mes de octubre. Realmente es una reducción que se puede apreciar. Además, que es lo más importante, que es una forma estable. No es que un día estuvimos muy alto, después bajamos, sino que ha ido bajando paulatinamente. El 99,6% de todos los casos diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados ya previamente, es lo característico en esta enfermedad, y en el acumulado es el 98,8%. Como ya yo dije, 8 de los diagnosticados ayer con fuente de infección en el exterior, y ya se acumulan 11.750 personas de las diagnosticadas en nuestro país que han sido casos importados, es el 1,3%. Y se trabaja para precisar la fuente de infección de 2 de los diagnosticados en el día de ayer. Por provincias y territorios vamos a ver el comportamiento. Ahí lo tienen. En general, todos los territorios disminuyendo, el occidente con una reducción importante, Pinar del Río con 364, realmente dando muestras de que está controlando la transmisión, no cabe la menor duda. La Habana 147, Artemisa 72, Mayabeque 38 y Matanza con una cifra importante de 8 casos en el día de ayer. Realmente, cuando uno ve así y se recuerda de las cifras que teníamos en Occidente, en muchos territorios, pues realmente es una reducción importante. Y el municipio especial Isla de la Juventud, como ya nos tiene acostumbrados, sin diagnosticar casos de COVID. El centro también reduciendo, todavía un tanto alto en Camagüey, 502, en Santi Espíritu, 324. Si pudiéramos resumir, estas son las 2 provincias con mayor complejidad en estos momentos. Le sigue Villa Clara, 133, que va al control, Cienfuegos con 52 y Ciego de Ávila con 49, pues realmente manteniendo una estabilidad en el control de la transmisión. Y Oriente también con algunos resultados favorables, se puede ver ahí a simple vista en los números. La provincia de Holguín todavía con una cifra elevada, 276, aunque reduciendo el número de casos, igual que Las Tunas con 126 y Granma con 161. Y Santiago con 55 y Guantánamo con 47, ya un tanto acostumbrado a que vaya disminuyendo el número de casos en estas provincias. El sexo femenino, como es frecuente o como es habitual, predominando el 51,4% de los diagnosticados. Eso hace que en el acumulado sea el 52,3%, el 7,6% ayer asintomáticos en el momento del diagnóstico. Este por ciento se ha ido incrementando, no mucho, pero hemos salido del 3, del 4, del 5, ya por segundo día consecutivo, y en el acumulado es el 13,9%. Y por grupos de edades, nuevamente los menores de 20 años, con una cifra
todavía elevada, aunque sea inferior a la de días anteriores, como vamos a ver más adelante. Menores de 20 años con 500, de ellos de 18 años y menos, 476, todavía teniendo menores de un año 26, menores de 6 meses 6 y un recién nacido se diagnostica en el día de ayer. Esta es una cifra que en comparación con días anteriores va disminuyendo para satisfacción de todos y sobre todo de los pediatras que realmente han trabajado muy duro para lograr estos indicadores. De 20 a 39 años, 573 de los diagnosticados ayer. De 40 a 59, 693. Y de 60 años y más, 588. Uno lo ve ahí y dice, es una cifra inferior. Y yo me detengo en esta edad por el riesgo que tienen estas personas que adquieren la COVID-19 en este grupo de edad. 588, pero es el 25% de todos los diagnosticados ayer, por lo tanto sigue teniendo una importancia relevante, pudiéramos decir. El gráfico de los casos pediátricos, ahí los tienen, un total de 11.463 pacientes se han diagnosticado en este grupo de edad en los últimos 15 días, que da un promedio de 764, como se puede ver ahí en el gráfico, en la pantalla. Y realmente es una cifra inferior a la que teníamos hasta ayer, que era de 817, pero todavía alta. Hoy, como se resalta ahí en el cuadro rojo, con la cifra más baja de los últimos 15 días, y pudiéramos decir que más también, e incluso con 111 menos que lo que habíamos informado en el día de ayer, que ya había sido inferior a la del día anterior. Como ya dije, 8 casos importados en el día de ayer, 6 menos que el día anterior. De la provincia de La Habana, me disculpan, 4. De Las Tunas, 2. De Guantánamo y de Holguín, 1 de cada uno. Procedentes de España y México, 3 de cada uno. Venezuela y Rusia, 1 de cada uno de estos países. Todos viajeros cubanos, excepto 2 mexicanos procedentes de México que se diagnostican en La Habana y un español procedente de España que se diagnostica en La Habana también. Hasta aquí la información que siempre damos. Ahora le damos la palabra a la periodista Gisela para hacer el análisis por provincias y municipios de los casos autóctonos. Así es, doctor. Vamos de inmediato entonces a mostrar la incidencia de la enfermedad por cada uno de los municipios del país. Comenzamos con Pinar del Río. Hoy la más occidental de las provincias cubanas confirma 364 casos positivos autóctonos, 36 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 11 municipios. Consolación del Sur hoy con 58 casos, Sandino 48, Guane 47, Viñales 39, Pinar del Río 37, Minas de Matambre 32, La Palma 29, Mantua 28, San Juan y Martínez 16, Los Palacios 15, al igual que San Luis. Por primera vez Pinar del Río con esta estadística, por tanto son buenas noticias, como lo ha señalado el director nacional de epidemiología. Artemisa hoy confirma 72 casos autóctonos, 6 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 8 de sus 11 municipios. Hoy Bahía Honda confirma 26 casos, Alquizar 14, Caimito 7, al igual que Guanajay y Guira de Melena, San Cristóbal 5, Mariel 3, al igual que el municipio de Bauta. La Habana con 143 casos autóctonos en esta jornada, 28 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 15 municipios. Sigue bajando también para los capitalinos la estadística global. Boyeros, 19 casos positivos, 10 de octubre 16, Habana del Este 15, Playa 13, Plaza de la Revolución 11, al igual que Arroyo Naranjo, Guanabacoa 10, San Miguel del Padrón 9, al igual que La Lisa,
Marianao 8, Cerro 6, Cotorro 5, y al igual que Habana Vieja, Centro Habana 4 y Regla solo confirma 2 casos positivos. Avanzamos, Mayabeque hoy con 38 casos autóctonos, 16 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 9 de sus 11 municipios. Jaruco hoy reporta 10 enfermos, Nueva Paz 8, San José de las Lajas 7, Melena del Sur 4, Güines 3, al igual que Batabanó. Quibicán solo confirma un caso positivo, al igual que Bejucal y Santa Cruz del Norte. Matanzas con solo 8 casos autóctonos, increíble lo que ha logrado Matanzas en el control de la epidemia, 8 casos menos en relación con la jornada anterior, con una transmisión solo en 5 de sus 13 municipios. Calimete hoy confirma 2 casos positivos, al igual que Cárdenas y Unión de Reyes, Ciénaga de Zapata solo un caso, al igual que Limonar. Cienfuegos hoy con un acumulado total de 52 casos autóctonos, 13 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 7 de sus 8 municipios. Cienfuegos reporta 14 casos positivos en esta jornada, Rodas 12, La Yagua 4, Abreus 3, al igual que Aguada de Pasajeros. Villa Clara hoy confirma 133 casos autóctonos, 58 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 13 municipios. Cifuentes hoy 29 enfermos, Caibarien 15, Ranchuelo 14, Encrucijada 13, Santa Clara 11, Camajuaní 10, al igual que Santo Domingo, Manicaragua 9, Remedios 5, al igual que Corralillo, Quemado de Güines 4, al igual que Sagua la Grande y Placetas. Santi Espíritus hoy con 324 casos autóctonos, todavía trabaja esta provincia por la contención de la pandemia, 4 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 8 municipios. Trinidad hoy con 102 casos, Cabaiguán 68, La Sierpe 53, Santi Espíritus 52, Jatibonico 20, Fomento 13, Yaguajay 11 y Tahuasco solo confirma 5 casos positivos. Ciego de Ávila hoy con 49 casos autóctonos, 31 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 8 de sus 10 municipios. Chambas hoy con 13 enfermos, Majagua 7, Bolivia 9, al igual que Florencia, Morón 4, Ciego de Ávila 3, al igual que Ciro Redondo y Baraguá solo confirma un caso positivo. Camagüey es hoy la provincia con el escenario epidemiológico más desfavorable, 502 casos autóctonos, 52 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 13 municipios. Camagüey hoy reporta 183 positivos, Guaymaro 109, Nuevita 55, Sibanicú 40, Santa Cruz del Sur 33, Najasa 24, Jimaguayú 16, Minas 14, al igual que Vertientes, Esmeralda 5, Florida 4, Carlos Manuel de Céspedes 3 y Sierra de Cubitas solo confirma 2 enfermos de COVID-19. Las Tunas hoy con 124 casos autóctonos, 59 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 7 de sus 8 municipios. Puerto Padre hoy con las mayores cifras, 58 casos, Majibacoa 24, Manatí 23, Las Tunas 13, Jesús Menéndez 3, Amancio Rodríguez 2, Jobabo solo confirma un caso positivo. Holguín hoy con un acumulado total de 275 casos autóctonos, 25 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 10 de sus 14 municipios. Jibara hoy con las mayores cifras, 100 casos positivo fuerte la transmisión en este municipio. Le sigue Banes 85, Báguanos 27, Mayarí 12, Cacocún 11, Holguín 9, al igual que Sagua de Tánamo, Franpaís 8, Rafael Freire 7, al igual que el municipio de Cueto.
Granma hoy con 161 casos autóctonos, 5 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 13 municipios. Cautocristo hoy 42 casos, Campechuela 25, Niquero 20, Bartolomé Mazó 11, al igual que Jiguaní y Medialuna, Yara 10, Guisa 7, al igual que Manzanillo, Boyarriba 6, Río Cauto 4, al igual que Bayamo, y Pilón solo confirma 3 enfermos de COVID-19. Santiago de Cuba, con un acumulado total de 55 casos autóctonos, 19 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 9 municipios. Santiago de Cuba, con un acumulado total de 23 casos. La ciudad, Palma Soriano 8, al igual que Tercer Frente, Segundo Frente 7, Mella 2, al igual que Songo La Maya, Contramaestre y Guamá, y San Luis solo reporta un enfermo de COVID-19. Y la más oriental de las provincias cubanas, hoy con 46 casos autóctonos, 4 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 7 de sus 10 municipios. Hoy Mías reporta 12 casos positivos, Baracoa 10, Maicí 10, San Antonio del Sur 6, Guantánamo 3, al igual que El Salvador, y Yateras solo confirma 2 enfermos de COVID-19. Y el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona en esta jornada como las jornadas anteriores. Por tanto, podemos decir a modo de resumen que todas las provincias disminuyen la transmisión autóctona, disminuyen el total de casos positivos a la COVID-19, 8 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud no reportan casos en todos sus municipios. Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín, Guantánamo y la Isla de la Juventud disminuyen su acumulado total. Doctor. Muchas gracias, Gisela, y con este comportamiento que muy bien tú has detallado por municipio, pues indiscutiblemente la incidencia de Cuba disminuye ya a un 530,1 por 100.000 habitantes. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en los últimos 15 días. Como se puede ver ahí en el gráfico, se puede ver la curva con la disminución y la reducción. Además, todas las provincias, como también tú lo especificabas al final, y el municipio especial Isla de la Juventud, con una tasa de incidencia inferior a la del día de ayer. De todas formas, hay 6 provincias que se mantienen con las tasas más elevadas, aunque inferiores. Pinar del Río con 2.220, Santi Espíritu 1.593, Camagüey 1.025 y ya Las Tunas con menos de 1.979,8, Villa Clara 555,9 y Artemisa 538,5. Como siempre decimos, Matanzas y el municipio especial con tasas de 79,5 y 2,4, las más bajas de nuestro país. Y a modo de resumen, de los 926.320 pacientes que se han diagnosticado hasta el día de ayer, se mantienen ingresados activos 13.511, que es el 1,5% de todos los diagnosticados. El 97,7% de estos 13.511, estoy hablando de 13.196 con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia la información de las 28 personas que fallecieron con COVID-19 en nuestro país y reiteramos las condolencias a sus familiares y amistades, y con este número de fallecidos ya se acumulan 7.956 fallecidos en Cuba durante toda la pandemia, lo cual hace que la letalidad se mantenga en 0,86%, alta para nuestro país, inferior si la comparamos con el mundo, que es de 2,04%, y si la comparamos con la región de las Américas, que es de 2,45%. 2 evacuados al principio de la pandemia, 55 que han retornado a sus países después de hecho el diagnóstico, y ayer nuevamente se dieron un número de altas que superó
el número de personas que se diagnosticaron con COVID-19. Ahí lo tienen en pantalla, 4.099 altas se dieron en el día de ayer. Estamos hablando de 1.745 más que el número de personas que se diagnosticaron con COVID-19, lo cual hace un balance positivo y una reducción en el número de activos, y lo que es muy importante, y ayer lo resaltaba nuestro presidente en la reunión con los científicos que se realizó en hora de la tarde, el valor que tiene el % de recuperados de las personas que han tenido COVID en nuestro país, que ya alcanza el 97,7%, incluso superior al que teníamos el día anterior, que era de un 97,4%. Elemento negativo, el número de personas que se encuentran todavía en terapia intensiva y que en estos momentos suman 315, como pueden ver en pantalla, incluso una cifra superior a la del día anterior. De ellos, 89 críticos con mucho riesgo y 226 graves, que también es un grupo de mucho riesgo en su evolución. Y el gráfico resumen, ahí lo tienen. Ya se puede apreciar que en los 12 primeros días del mes de octubre se han confirmado 43, realmente este es el del día anterior, parece que no se actualizó, me disculpan ahí. En el acumulado es 43.843 casos, un promedio de 3.653, que da un total de 7.000, comparado con el número que teníamos en el mes de septiembre de 7.434, es muy inferior. Lamentablemente, 470 fallecidos en el acumulado en los 12 primeros días de octubre, pues realmente da un promedio de 39 fallecidos diarios. Elevado, aunque inferior a los 70 fallecidos que lamentablemente tuvimos diariamente en el mes de septiembre. Y finalmente, de las cosas que nos van a permitir acabar de controlar la transmisión en nuestro país y algunos de estos indicadores, siempre pensamos que va a haber un número de casos, pero una reducción importante, como el comportamiento de muchas enfermedades que se mantienen en Cuba, se mantienen en el mundo y que realmente requieren una atención. Pues la vacunación. Ahí tenemos el gráfico de la vacunación, ya con el 98,5% de la población cubana con la primera dosis aplicada, de la población vacunable, como siempre esclarezco, el 75,7% con una segunda dosis, el 62,4% con una tercera dosis, que es el esquema completo, y el 65%, incluyendo los convalecientes que se han vacunado, con un esquema completo. Y si vamos a la población total de Cuba, 86,1% con primeras dosis, 66,2% con segunda, 54,6% con tercera y 56,8% con un esquema completo. Y ya aplicadas 23.149.042 dosis de candidatos vacunales de vacuna a nuestra población. Hasta aquí la información, Gisela. Gracias, doctor. Resumida y con los indicadores. Yo quería, antes de terminar, tomar de la mano algo que se está realizando en nuestro país desde el día de ayer. Y me estoy refiriendo específicamente a la vacunación antigripal, que es sumamente importante, se aplica en Cuba todos los años. Este año no podíamos dejarla de aplicar porque eso evita una de las enfermedades respiratorias que en Cuba y en el mundo provoca un número de casos todos los años, un número de fallecidos en los grupos de riesgo todos los años, y que realmente es importante que también nuestra población esté inmunizada. Y como explicamos, creo que fue el miércoles pasado,
que vino la doctora Elena López acá y explicó. Ahora, a partir del día de ayer, se está aplicando esta vacunación antigripal a los niños. Y me detengo, 6 meses hasta 1 año, 11 meses y 29 días. Eso estamos hablando hasta 2 años, o sea, hasta un día antes de cumplir los 2 años. Toda esa población infantil, en los vacunatorios que están creados en todas las áreas de salud, pues se deben administrar su primera dosis de esta vacuna, porque esos niños tienen después una segunda dosis dentro de 1 mes. Pero ahora, reitero, 6 meses de nacido a 1 año, 11 meses y 29 días, que es casi como decir hasta 2 años y 1 día menos. Muchas gracias, Gisela, y por permitirme toda esta información. Gracias, doctor. Lo esperamos mañana, como de costumbre, para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la enfermedad en la nación. Cuba confirma en esta jornada 2.354 nuevos enfermos de COVID-19 y lamentablemente 28 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Sigue bajando la estadística global, la del número de contagios por cada uno de los territorios del país. También el total de fallecidos disminuye, afortunadamente, aunque se incrementa el número de cubanos en terapia intensiva, lo que significa que el virus sigue siendo muy dañino para los grupos vulnerables. Entre las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada, marcando la estadística, Camagüey con más de 500 casos positivos, le sigue Pinar del Río, que ha logrado contener la pandemia con un poco más de 300 casos en esta jornada, Santi Espíritus y Holguín también con una tensa situación epidemiológica. Usted acompáñenos porque hoy es miércoles de psicología y aún tenemos muchísima más información que compartir. ¿Sabías que la fatiga pandémica tiene componentes muy peligrosos como la apatía y la desmotivación que resienten el mantenimiento de la disciplina en las medidas de protección, debilitando nuestras defensas y el autocuidado? Afrontemos la fatiga pandémica con realismo, coraje y esperanza. Por ti, por mí, por todos. Es miércoles de psicología y recibo con muchísimo placer en este segundo momento de conferencia a la profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Salud Pública, la doctora Edelsis Hernández Melendres. Bienvenida, doctora, un gusto tremendo contar hoy con su presencia en nuestro estudio y nos convoca en esta ocasión las herramientas, los recursos para afrontar el estrés. El estrés que sabemos, ya lo decía el spot, vivimos una fatiga pandémica, muchos meses, 1 año y medio, ya más de 1 año y medio de enfrentamiento a la COVID-19, por tanto el desgaste es notable. Bienvenida. ¿Cómo afrontar esa fatiga pandémica, ese estrés que nos va dejando la COVID-19? Buenos días, Gisela, a todo el equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan. Este tema es muy importante para el momento que estamos viviendo. Los afrontamientos son recursos cognitivos y conductuales que se desarrollan para vencer las demandas de una situación que consideramos que excede los recursos con que contamos para hacerle frente. ¿Por qué decimos cognitivos y conductuales? Cognitivos porque cuando uno se enfrenta a una situación difícil, esa que nos impacta, esa que nos mueve, primero uno hace una valoración y en dependencia de esa valoración, pues adopta una conducta en correspondencia con ella. Es muy importante la valoración porque un mismo acontecimiento puede ser para una persona irrelevante, para otra persona puede ser totalmente desestabilizadora y para otra puede ser incluso benigno positiva. ¿Cuántas veces decimos, no, yo perdí tal cosa y yo no puedo vivir sin eso? Y otra persona dice, no, pero sí, es bueno que pasara porque fíjate, después sucedió otra cosa. Es decir, que los afrontamientos dependen mucho de la valoración que las personas puedan hacer. Yo diría que no hay afrontamientos buenos ni malos. Yo diría que un afrontamiento es efectivo para una persona, para un momento en que transcurre la vida de esa persona.
Como regla general, hay dos grandes tendencias en los afrontamientos. Una es tratar de resolver la situación que nos ocupa, y otra tendencia es a primero lograr el control emocional ante esa situación tremenda, ¿no? Bueno, lo ideal sería la combinación de los dos, resolver el problema manteniendo el control emocional. ¿De qué factores depende, doctora? Depende de muchos factores. Primero, de la vulnerabilidad de la persona. Son cambiantes los afrontamientos, porque hoy yo puedo ser muy vulnerable ante una situación y tal vez dentro de un tiempo no. Depende de mis recursos psicológicos, depende de la estabilidad de la personalidad, depende de los recursos que yo tenga para minimizar esa situación. Y en general hay distintas maneras de controlar la situación. Hay personas que huyen, se distancian de la situación. Hay otras personas que son muy efectivas y dicen, no, este problema hay que resolverlo y lo vamos a resolver así. Y no titubean ante esa situación. Hay personas que huyen, hay personas que dicen, no, es que hay que planificar. Vamos a ver esto por etapas. Porque a veces uno se emociona ante una situación y trata de resolverlo todo a la vez. Sin embargo, si uno se traza etapas, primero esto, primero lo otro, pues llega un momento en que es más efectivo el afrontamiento. ¿Qué estrategias encontrar, doctora? Porque este tema que de alguna manera nos impacta a todos, el tema de la pandemia, siempre que convocamos a los psicólogos, bueno, hablamos de consejos, de recursos que debemos divisar, encontrar en el hogar, también en el apoyo, en las vías de apoyo social, pero ¿qué estrategias encontrar para afrontar mejor el estrés? Mira, en primer lugar, la estrategia de resolver problemas concretos y de ver con qué recursos contamos para resolver el problema. Para mí una estrategia muy importante es la búsqueda de apoyo social. Porque si uno evalúa los recursos que tiene, muchas veces en la familia, en la comunidad, hay un mecanismo que hace mucho daño, que es la negación. En estos días yo iba por mi área de salud y hablaba con una colega psiquiatra y le decía, ¿qué modo de afrontamiento tú has observado con mayor frecuencia? Y me decía, doctora, la negación. ¿Por qué la negación? Porque a veces decimos, no, yo tengo dolor de garganta, pero a lo mejor es que la llovizna de ayer, o tengo diarrea, pero tal vez porque comí muy tarde o comí algo muy pesado. Entonces, lo primero que hay que hacer en esa búsqueda de apoyo social, una de las redes de apoyo social importantes son los equipos de salud. ¿Por qué quedarme yo tratando de hacerme un autodiagnóstico si cuento con un médico de la familia, si cuento con un área de salud? Otra cosa importante en el apoyo social es que hay personas, sobre todo madres, a veces decimos, si voy al médico me van a mandar para un centro de aislamiento. ¿Y qué hago con los niños? ¿Y qué hago con mis padres viejitos que yo soy la que los cuido? ¿Y qué hago? Pero si uno apela a la familia, a las redes de apoyo social, es muy importante, hay que acudir a las redes de apoyo social. Quizás haya una persona que diga, no, si te llevan por un centro de aislamiento, yo me quedo con los niños, o yo me quedo con tus padres, o yo resuelvo. Es decir, es muy importante la efectividad de las redes de apoyo social. Claro. Y acudir al médico ante la menor sospecha. Claro, se basa también en la confianza. A veces las estrategias se basan en la confianza que tenemos en los sistemas de salud. Cuando existen algunas dificultades que penden, de verdad, problemas objetivos en esos centros asistenciales, bueno, también la población teme, se vuelve más temerosa de acudir a estos servicios de salud. Le propongo, doctora, muy interesante el tema, vamos a seguir conversando sobre las estrategias, pero nosotros seguimos pulsando el acontecer en el enfrentamiento a la COVID-19, y es que en la provincia de Guantánamo avanza el proceso de vacunación anti-COVID-19 entre los oficiales, jóvenes combatientes y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con ello se asegura la completa disposición combativa de las tropas. El mayor doctor Hernández Gainza
imparte orientaciones a los jóvenes que serán inmunizados en el centro de vacunación de la región militar de Guantánamo, cumpliendo estrictamente el protocolo de salud pública. En el día de hoy estamos vacunando a los menores de 19 años con la Soberana 02, su segunda dosis, que cuando ellos terminen de hacer el esquema con su tercera dosis, que es con la Soberana Plus, entre el periodo del 7 de noviembre al 10 de noviembre, adquirimos un 97,5% de total de vacunados en nuestra región militar. Desde el mes de marzo inició este proceso que ha tenido lugar en varias etapas. Algunos ya recibieron el esquema de vacunación completo. Considero que el proceso de vacunación tiene gran importancia debido a que constituye un factor determinante en la lucha contra la COVID-19, preparándonos físicamente para cumplir la principal tarea que tenemos en la FARC, que es defender nuestra patria. Inicialmente se aplicó la vacuna Abdala en una primera dosis que garantizó la inmunización de más del 94% del personal de todas las categorías. A finales del mes de julio concluyó esa etapa y comenzó a aplicarse Soberana 02 desde el municipio de Baracoa. Y esto tiene gran importancia y nos ha servido de mucho porque hemos disminuido en los casos hasta llegar al punto de que hace 2 meses no presentamos ningún caso de COVID en nuestras unidades militares. Lo único que nos faltan son los convalecientes de la COVID-19 con la Soberana Plus. En la región militar de Guantánamo se agrupan jóvenes de todas las provincias orientales, quienes en tiempos de COVID-19 han renunciado incluso hasta a sus pases para asegurar el cumplimiento de su deber en la defensa de la patria. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos hablando sobre las estrategias de afrontamiento al estrés en el contexto de la COVID-19. ¿Qué otras estrategias, doctora, encontrar para enfrentar la situación y resolverla? Porque si bien ya sabemos distinguir cuáles son estas situaciones, ¿cómo resolverlas? Bueno, yo apuntaba el hecho de que tengamos en cuenta el mecanismo de negación. Vamos a buscar información y vamos a acudir a buscar ayuda en las redes de apoyo social. Hay quien se detiene. ¿Y qué pasa con el mecanismo de negación? Que incide en la búsqueda de la ayuda médica. Y me decía esta doctora con quien conversaba en mi área de salud, que ha incidido en la búsqueda de tardía de la ayuda médica y que hay casos que se han complicado por ir tarde a los servicios de salud. Y hay incluso profesionales de la salud que han tardado en llegar porque han tratado primero de explicarse la situación. No, si yo me he cuidado, si yo me he puesto el nasobuco, si yo he tenido en cuenta el distanciamiento, pero estamos en una situación en que no sabemos quién lo tiene y quién no. Hay personas que pueden ser, no diagnosticarse en el momento y mañana o pasado sí, porque un PCR hoy te puede dar positivo y más tarde negativo y al revés. Pero es muy importante eso, la ayuda efectiva, la ayuda con la familia. Mira, en un momento, ¿por qué yo decía que es tan importante este tema en este momento? Porque se están reabriendo algunas cosas. La desescalada. Vivimos la desescalada. La desescalada. Entonces los niños van a empezar a ir a la escuela, las personas que hace tiempo que estaban trabajando a distancia están muy contentas porque ya van a ir al trabajo. Y hay una cosa muy importante, los cubanos son de abrazar, de besar. Es muy difícil. El otro día yo fui a trabajar con una compañera que hacía 1 año que no trabajaba con ella. Y qué difícil me fue no darle un abrazo y un beso. Pero hay que hacerlo. Porque en estos momentos nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Los niños en la escuela también. Los niños son tocones también, igual que somos los padres y los abuelos. Claro. Es decir, nuestra idiosincrasia hace que nos guste el contacto muy fuerte, muy directo. Para nosotros ha sido un aprendizaje. Chocar las manos, cuando eso tú tienes deseo de darle un abrazo, pero qué bueno que se haga, porque de esta manera nos estamos protegiendo. Hay quien busca un significado para la enfermedad. Hay quien dice, no, me pasó por... hay quien dice, un castigo de Dios. Hay quien dice, es que he tenido una conducta desordenada. Pero lo importante es cómo enfrentar el problema, cómo afrontar el problema
pon la búsqueda de las redes de apoyo social. No podemos ir ahora, como decimos los cubanos, a lo loco, a hacer las cosas. Vamos a comprarlos al trabajo, pero vamos también a limpiar la superficie, a lavarnos las manos, a ponernos el nasobuco, a saludar de lejos. Hay quien dice con el corazón para que se vea. Hay personas que dicen, oye, me estoy sonriendo, porque con el nasobuco tú no sabes si te estás poniendo serio o contento, pero es muy importante volver. Y hay quien dice, ¿por qué nueva normalidad? Porque no es la normalidad de siempre, es una nueva normalidad. Es de pronto recomenzar muchas cosas. Y hay quienes tienen terror a la nueva normalidad. También he conocido de personas que rechazan esta nueva normalidad que se ha establecido de forma paulatina. Yo diría en estos momentos que el miedo es bueno. ¿Tienes miedo a hacer algo? Hazlo con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo también te va a hacer que te cuides. El miedo al contagio, claro, no es la fobia, no es la... No. Es temor a enfermarse. Y el temor a enfermarse hace que yo aumente mi percepción de riesgo. Claro. Que yo tenga en cuenta eso, el lavado de las manos, que no me quite el nasobuco. Doctora, interesante nuestro diálogo. Vamos a una pausa porque desde Santiago de Cuba tenemos otro impacto noticioso. Y es que estudiantes de los primeros años de la enseñanza técnica profesional en Santiago de Cuba son inmunizados con la vacuna soberana cubana, Soberana 02. El propósito es protegerlos contra la COVID-19 y que para el mes de noviembre reinicien de manera presencial el curso escolar. Kevin es muy discreto en su expresión, pero se ve tranquilo y espera confiado que le vacunen. Sabe que con esta inmunización está más cerca el día en que podrá iniciar su primer año en la especialidad de mecánica y transporte. Hay que dar las gracias porque no todos los países tienen la oportunidad de vacunar a sus adolescentes, sus niños, y se están preocupando por esa parte, por esa edad de esos niños. Estos jóvenes son alumnos del primer y segundo año de la enseñanza técnico profesional de la Escuela Pepito Tey de Santiago de Cuba y se vacunan con el inmunógeno cubano Soberana 2. Feliz por volver ya a las clases que tanto necesitamos empezar. No es lo mismo las teleclases que son, por televisor, a estar en persona con tus profesores que te explican si tú tienes dudas. Exacto, es lo mejor. Para el venidero mes de noviembre está previsto que concluya el esquema de vacunación de estos adolescentes. Entonces volverán a las aulas estudiantes y profesores más seguros y con el propósito de crecer y formarse como técnicos y profesionales. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y cuando se alistan todas las condiciones para el reinicio del curso escolar de forma presencial, como mostraba este trabajo, doctora, ¿qué consejos trasladar a la familia? Sí, yo pienso que el mayor consejo es preparación. Nuestros niños van a ir de manera presencial. Hasta ahora estaban con las teleclases. Es importante instruir a los niños, porque los niños son muy receptivos de la información. Yo ayer estaba viendo en el Policlínico Plaza vacunar a los niños y ninguno lloró. ¿Por qué no lloró? Porque el niño ya tiene información de que la vacuna, como dice Chamaquili, ¿cuánto he temido que me pongan una vacuna y ahora quiero que me pongan una? ¡Qué belleza! Ayer yo no vi ningún niño llorar, todo el mundo llegaba, se ponía el bracito, pero igual hay que instruirlos para ir a la escuela. Mira, te vas a encontrar ahora con tus amiguitos, acuérdate que no hace falta ahora apapacharse, en la medida... Si tú quieres mucho a tu amiguito, sí, pero mira, protégelo, protégete tú. Que no se intercambien la mascarilla. Lavarse las manos. Que se laven las manitos. Claro. Que no estén pegados unos a otros, porque en las aulas se está garantizando eso, que los pupitres no estén tan pegados, que no tomen en otras vasijas, porque a ver, los niños se intercambian en su pomo de agua, sus jugos, todas estas situaciones, y también los adultos tenemos que disciplinarlos, y vamos a entrar al trabajo y vamos a tratar de protegernos para volver a la vida de una manera sana. Al adulto mayor, doctora, que se encuentra en casa, que ha estado también sometido a este estrés psicológico, a esta fatiga pandémica de COVID-19. Sí, a ese adulto mayor hay que prepararlo también
porque hay adultos mayores que se van a quedar ahora solitos un rato en la casa. Entonces hay que garantizarle a ellos para que no vayan a tener un accidente, para que no se sientan angustiados, dejarles porque mira, el adulto mayor no está incapacitado. El adulto mayor tiene una importancia tremenda en la casa porque ayuda a hacer toda una serie de actividades en la familia para contribuir a que no haya una sobrecarga en ninguno de los miembros del sistema familiar. Es decir, que todos tenemos que prepararnos y hay que prolongar la vida y prolongarla de una manera que sea con bienestar. Prolongar la vida con cuidado, con protección, con precaución, porque todavía la pandemia de COVID-19 no ha terminado. Muchísimos territorios trabajan por la contención del número de contagios, sobre todo, ya lo veíamos en las estadísticas de hoy, doctora, Pinar del Río, Camagüey, Santi Espíritus, Las Tunas, Holguín, son provincias que todavía enfrentan una fuerte transmisión del virus SARS-CoV-2. Agradecida por su presencia, hoy conversamos sobre cómo afrontar el estrés con la doctora Edelsis Hernández Melendres, profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Salud Pública. De esta forma ponemos punto final a nuestra transmisión. Usted cuídese mucho, proteja a los menores, a la embarazada de casa y al adulto mayor. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Sandunga, para que sientas y vivas al ritmo de Cuba, primera plataforma online de producción nacional orientada a la comercialización de música cubana y servicios afines. Todos los géneros musicales y tus artistas preferidos disponibles en versión